7:03 de la mañana. Le quería comentar a mi invitado, hasta que sonó la coletilla de inicio de este bloque, que estoy viendo en las redes sociales algunos fragmentos de video sobre Rodolfo Hernández que dan cuenta de su temperamento al hablar en determinados momentos de alta tensión. El hombre lo que suelta es candela a la hora de rebatir algunas cosas, que es parte de lo que se ha comentado de sus características, ¿no? Es muy frontal, es de alto impacto verbal en algunas situaciones. Bueno, saludo con muchísimo cariño a las 7:03 de la mañana a Pavel Rondón, internacionalista, analista político, fue embajador de Venezuela en Colombia. Caramba, doctor, se le agradece su esfuerzo para estar aquí con tanta elegancia además. Bienvenido, buenos días. Gracias. No solo elocuencia la del candidato Hernández, sino también boxística. No solo verbal, sino boxística. Sí, ¿verdad? Sí. Y además es lamentable que un candidato presidencial exalte la figura de Hitler como su referencia. Eso dijo que era un pensador del cual él seguía. Igualmente está, por cierto, después de las elecciones de la segunda vuelta, el 20 de julio va a un juicio por corrupción cuando era alcalde. Ahora, fíjate, ¿en qué medida, más allá de las matemáticas, cambia el terreno en el corto camino al 19 de junio para la segunda vuelta? Porque yo destacaba esta mañana que ahora Federico Gutiérrez, quien casualmente calificaba como corrupto a Rodolfo Hernández en la campaña, además de otras cosas, ahora llama a votar por él. ¿Qué puede ocurrir tomando en cuenta que ahora no es simplemente aplicación de matemáticas? Es decir, no es que ahora se van a sumar los votos de Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández para sumar más votos que los de Gustavo Petro, como pasó en esta primera vuelta, ¿no? Bueno, primero, ¿qué pasó ayer? ¿Qué va a pasar el 19? Pero ¿qué pasó ayer? Ayer hubo dos fenómenos juntos. Uno, que es la derrota del presidente Uribe, la derrota de Duque y la derrota de Gutiérrez y el otro candidato Fernández. Pero solamente fue la expresión de la voluntad del pueblo. Es decir, la gente dijo, no queremos, la mayoría, pues, 40%, no queremos que siga este tipo de gestión. Fue un rotundo rechazo. Pero no cambió el país ayer, ni va a cambiar el 19 tampoco. El país va a cambiar en una segunda fase, que es cuando empiece la gestión gubernamental, cuando empiece la obra de gobierno, porque las elecciones es un acto, pero el cambio verdadero del país será en la gestión. ¿Qué va a pasar de aquí al 19 y con estos dos candidatos? Bueno, hay una cosa extraña, por cierto, y favorable al candidato Petro, que Fajardo dijo que el pueblo demostró que quería el cambio. Esa es una expresión del candidato Fajardo, que quedó de cuarto. Eso significa, ¿qué significa eso? Eso puede significar una decisión de apoyar a Petro en la segunda vuelta. Y hay otra situación que empeora el trasvase de los votos. Eso no es automático, efectivamente, como tú decías. En política, 2 más 2 no son 4. En política hay una mayor complejidad en los fenómenos y en el funcionamiento de los mismos. Él va, el candidato que quedó de segundo, dio unas declaraciones muy fuertes contra el uribismo. Eso lo distancia de la masa uribista. Él dijo que votaron contra los que se pretendían perpetuar en el poder. De aquí a allá va a pasar, uno, va a arreciar la campaña contra Petro. 2, el uribismo va a pronunciarse definitivamente con el segundo candidato, con Hernández. Habrá una inversión grande en votos, en comprar votos. En Colombia funciona mucho esa figura de la compra de votos. Y habrá también un combate de calle, combate en el sentido político en la calle. Usted fue embajador de Venezuela en Colombia. ¿Cómo funciona esa compra de votos en Colombia que usted dice que ocurre mucho? Bueno, ocurre mucho, y aquí hay por cierto, una figura política colombiana que está vinculada a eso, que lo denunció, ¿no? Una funcionaria allá de Colombia que está en Venezuela asilada. Bueno, eso funciona
pagando los votos, una cantidad importante de dólares que es inversión, que alguien tiene que invertir en eso. Sectores económicos, tanto nacionales como extranjeros, deben contribuir o deben participar de ese reparto de dinero. Eso es bueno, voto para que vote por mi candidato. Amigos, estamos escuchando, para quienes nos siguen por radio, a Pavel Rondón, internacionalista, analista político, ex embajador de Venezuela en Colombia. ¿Por qué Rodolfo Hernández logra superar a Federico Gutiérrez en esta primera vuelta? Ahí funcionó la digitalización, lo virtual. Algo parecido a lo de Trump, y ahí lo llaman el Trump de Colombia. No es posible que un señor no va a los debates, no va a ningún debate y queda de segundo en semanas. No es posible que un señor está en un juicio por corrupción y critica la corrupción y votan por él. No es posible, no es coherente, porque sí es posible porque ocurrió. El día de las elecciones él se va para la piscina con su nieta y dice que él va a dormir esa tarde. Yo creo que pasó lo mismo que con Trump. El uso de las redes, los impactos a un sector de la población, no a toda, porque la juventud no votó toda por él. Claro, hubo una importante votación juvenil en todas las elecciones. Participaron más de 9 millones de jóvenes en las elecciones, digo jóvenes de menos de 28 años, de los cuales muchos, ahí estuvo y está la fuerza de Petro, una fuerza muy importante, igual que en sectores rurales y campesinos, porque ayer se vio la votación de Petro también en algunas provincias, en algunos departamentos del interior. Estos jóvenes participaron en lo que se llamó el año pasado el paro nacional, murieron 46 sin tener armas. Jóvenes que estaban manifestando, murieron 46, una represión muy brutal, y esa juventud es la que está ahora impulsando la candidatura de Petro, y obviamente una parte de esa juventud, hay que ser objetivo, también fue la que votó por Hernández. Lo importante y lo significativo para los oyentes es ver lo que se tumbó ayer, el primer round, el primer golpe que hubo para después de 51 elecciones, es la primera vez que el establishment es derrotado en una elección. Es la primera vez. Y además de eso, tenían el control absoluto de la economía, de la política. Yo creo que lo que viene en Colombia, si triunfa Petro en la segunda vuelta, obviamente, no es solamente ganar las elecciones, porque como decía al comienzo, ese es un acto, ese es un momento. Lo que importa es lo que viene después, y lo que viene después tiene que ser un cambio, en la violencia. Es un país que se ha dicho que hay una cultura de la violencia en Colombia. No, los colombianos no son violentos, ni es Colombia. Son élites militares, políticas y algunas económicas los violentos, y sobre todo los políticos. Todo lo resuelven con violencia. Ahí está el caso de Petro amenazado. 7 candidatos precandidatos han sido asesinados en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI por estar en desacuerdo con los dos partidos tradicionales. Inclusive dirigentes de esos partidos como Galán, que fue asesinado porque era una disidencia del Partido Liberal. Entonces, ese es el primer elemento que yo creo que nos preocupa a quienes no somos colombianos, ver cómo se asesina. Las personas que participaron en los acuerdos de paz del 2016 en La Habana han sido asesinados, los dirigentes sindicales, los dirigentes obreros, es decir, empresarios que no les conviene un sindicato, pues asesinan al dirigente. Dirigentes políticos que no les conviene la competencia en su departamento de un dirigente, son asesinados. Eso es una de las cosas que hay que debe acabar el futuro presidente, si es Petro. Y otro problema que debe enfrentarse es el de las drogas. Realmente los acuerdos entre Estados Unidos y Colombia no han resuelto el problema de las drogas. Las Naciones Unidas habla de un incremento de la producción de cocaína en Colombia. Esto por el efecto que tiene en contra de Colombia, en contra de los venezolanos, en contra de los norteamericanos, es decir, en contra de la humanidad. Y un tercer elemento, claro, importante, que es atender a la población. Resulta que Colombia ahorita es el país más desigual de América Latina.
y como está en la OECD, es el tercer nivel de desempleo en el mundo. Compite con Grecia y con España en desempleo. Por cierto, que cuando hablaba de los jóvenes, olvidé decir que en la juventud el desempleo es del 20%. La juventud ha sido olvidada por las ofertas que se le han hecho de eliminar el costo de la educación privada. La educación Colombia es toda paga, toda paga. Le habían hecho un ofrecimiento que Petro ahora lo ratifica. Por cierto que Fajardo dice que él sigue en su lucha por, por reivindicar la educación universitaria. Bueno, esa es una de las consignas que tiene Petro. Entonces yo creo que esos elementos, una nueva política. Se trata de reestructurar un nuevo tipo de relaciones políticas en Colombia, en lo económico, en lo político, en lo social. Es decir, concebir un país distinto, un régimen distinto, es una de las tareas que tiene el próximo gobierno. Tengo que hacer una pausa al regreso, por favor. Pavel Rondón, internacionalista, analista político, ex embajador de Venezuela en Colombia. Seguimos hablando de eso que usted decía, la Colombia que viene. Y también es interesante saber cuál es la diferencia en las relaciones con Venezuela hoy entre una victoria de Petro o una victoria de Hernández. ¿Hacia dónde podrían ir en cada caso? Amigos, volveremos en breve. 7:18, Pavel Rondón, internacionalista, analista político, ex embajador de Venezuela en Colombia. A esta hora te están viendo en los Estados Unidos de costa a costa, en Colombia, bueno, una gran cantidad de países en Latinoamérica e islas del Caribe. Y también, por supuesto, nos siguen en Venezuela a través del circuito Unión Radio. ¿De qué manera las cosas pueden ser distintas para Venezuela, en las relaciones con la Venezuela de hoy, según ganara la segunda vuelta Hernández o Petro? ¿En qué cambia? El tema Venezuela fue incluido en la campaña. Los tres candidatos principales, llamémoslos así, lo refirieron en sus consignas, en sus propuestas. Hernández y Gutiérrez fueron muy imprecisos. Inclusive llegaron a hablar de relaciones comerciales, pero no diplomáticas. Es bueno advertirles a los televidentes entonces de todo el mundo y de Venezuela que el hecho de que haya relaciones diplomáticas entre dos gobiernos no significa que haya reconocimiento al régimen político. Debo recordar que casos como el de Estados Unidos y Vietnam estuvieron en una guerra y en plena guerra tenían relaciones y estaban en París reunidos a ver cómo llegaban a un acuerdo. En estos momentos Ucrania y Rusia discuten también, es decir, y Petro creo que manejando más la temática internacional, conceptualmente lo dijo, que él no significaba reconocer al gobierno de Maduro, pero que él iba a restablecer las relaciones. Porque restablecer relaciones comerciales y no restablecer las relaciones diplomáticas se puede hacer, pero eso va a crear una serie de trabas, de dificultades legales, jurídicas para el pago, para una serie de gestiones que hay que hacer. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que haber una apertura, primero, de las relaciones. En segundo lugar, de la frontera. Las fronteras no se debieron cerrar nunca. La cerró en el 2016, en agosto del 2016, el gobierno de Venezuela, el presidente Maduro con un decreto cerró la frontera y después la del Táchira y luego todas la de San Antonio y Cúcuta y luego todas la de Táchira, la del Amazonas, la de Bolívar y inclusive con el Caribe. Posteriormente fue el gobierno de Duque. Entonces, eso significa detener no solo el libre tránsito que está contemplado en declaraciones universales, sino la vida cotidiana. Es bueno para quienes no conocen que la frontera es un área no decretada, es un área construida, es un área producto de la vida. Familias juntas, familias de un lado y del otro, la madre de un lado, los hijos del otro, los empresarios de un lado, los empleados del otro. Si por la mañana van los trabajadores para un lado o van para el otro. Hay que estar allí para ver eso, ¿no? Eso es como, en el caso de Caracas, como Chacao y Chacaíto, pues, que son distintos, pero es lo mismo. ¿Quién establece la diferencia entre el Distrito Federal y el Estado Miranda? No se establece. Así es en la frontera. Los niños van a la escuela todos los días a las 7 de la mañana hacia Colombia o hacia Venezuela. Entonces, eso no se debe cerrar porque se atenta contra las personas. Entonces, uno, abrir el paso a las personas. Dos, no hay frontera comercial. La frontera es una sola, es comercial, es política, es social, es humana,
es cultural, es histórica. Esa frontera de allí está llena, en el caso de Táchira y norte de Santander, Colombia y Venezuela, está llena de historia. Entonces ese es el otro elemento que hay que hacer, abrir la frontera. Debe haber una decisión de no cerrarla más nunca. En cuanto a las relaciones con Colombia, entonces, se restablecerían. Petro lo ha dicho que la frontera debe ampliarse. Él ha hablado de concentrar la tecnología y la producción agroalimentaria. Él va a dedicarse, él está proponiendo una economía no extractiva, no petrolera, entre otras cosas por el deterioro del ambiente. Entonces va a desarrollar la agricultura y la industria agrícola. La frontera es un sitio ideal por la convergencia de capital y trabajo, el combustible barato de Venezuela, la mano de obra especializada. En Colombia hay un centro que se llama el SENA, igual al INSE de acá. Esos dos forman personal. Ese personal junto allí puede significar un tercer polo de desarrollo. El tercer país del que habló una vez Ular Pietri, yo creo que debe crearse en este momento. Debe dedicarse en la frontera a crear un centro único. Mira, hay países como en el mundo que no tienen petróleo y exportan, compran petróleo, lo procesan y lo venden. Países, nosotros en el caso de Colombia y Venezuela en la frontera, es una propuesta que estamos elaborando, que elaboramos, que propone, que hacemos, crear un país, un tercer país, claro, con la soberanía de ambos, con los gobernadores de ambos lados, pero que se concentre allí la educación, los idiomas extranjeros, el chino, Es el que francés, una el zona inglés. fronteriza es eso que usted está describiendo, es como un tercer nivel, donde convergen los intereses, donde se dan hechos sociales, culturales, legales, propios y característicos de esa franja, ¿no? Eduardo, a mí me dijo una señora el otro día que estaba preocupada y disgustada porque le habían cerrado la frontera. ¿Y por qué usted tiene negocio? No, es que yo voy a misa los domingos a la iglesia del otro lado. No, Hay que estar allí para ver sí, esto. Cosa distinta es hablar de eso desde afuera. Ahora, todo eso tendría luz verde y canal de 80, como se dice popularmente, si gana Petro. sí, él lo ha dicho, él lo ha dicho. Y ha insistido, no es un reconocimiento al régimen de Maduro, porque él lo ha comparado con el de Duque. Él dijo que no hay nada más parecido. Cuando le dicen a él que él está con Maduro, él dice que lo que más parecido a Maduro es Duque. Y él ha dicho que sí abrirá la frontera y tendrá relaciones diplomáticas con Venezuela. Él ha sido muy explícito en eso. ¿De qué depende, o más bien, sin ponerlo delante de una bola de cristal y con dotes de mago, pero qué puede pasar en esa segunda vuelta? ¿Usted tiene alguna certeza? No, no tengo certeza. Lo que pienso es que, si no, no puedo ser irresponsable por eso y tener una bola Sí. mágica y decir qué va a pasar. Pero yo pienso que, uno, los votos de Fico no van todos a Hernández. ¿Por qué? Porque son votos enfrentados políticamente. Hernández ha declarado en contra del uribismo, ha declarado en contra de lo que existe, y los votos de, de Gutiérrez, de Fico, son votos uribistas, son los votos tradicionales de Colombia. Entonces, allí en las elecciones operan elementos psicológicos, racionales, políticos, emotivos. Entonces nosotros no podemos decir que toda esa votación va a ir para Gutiérrez, no para Hernández. No se puede afirmar. Si eso es así, ganaría Petro. Si no es así, pues no ganaría En caso Petro. de un triunfo de Petro, la clase, la dirigencia política toda de Colombia debería ir a un proceso de consensos para asegurar la gobernanza, la gobernabilidad. Debe ir a un proceso, y ese sería uno de los cambios de lo que yo decía, debe ir a un proceso de cambio, de admitir que hace falta la democracia que no ha habido en Colombia. Debe admitirse que hace falta la divergencia como una forma de avanzar, como una forma de crear nuevas verdades. Eso es lo que yo creo que hay que hacer, porque un consenso de toda la clase es difícil. Ahora hubo empresarios que apoyaban a Petro, así como hay otros que lo rechazan, dicen que él los va a afectar, y Petro ha dicho, yo no he pronunciado la palabra, dicho por él, yo no he pronunciado la palabra expropiación. Entonces, ¿cómo se puede decir que él va a expropiar si él es economista? Él estuvo en la alcaldía de Bogotá. Por cierto, en Bogotá ayer sacó más del el 50%, un poquito más del 50% de los votos. Es decir, la población más política, la población de más experiencia, votó por él. ¿Por qué? Un reconocimiento, uno, a su gestión como alcalde.
Eso es una prueba. Pero no votó abiertamente, fíjate, casi la mitad. Sí, sí. ¿Por qué Petro no gana de manera contundente o no gana en esta primera vuelta? Lo que quiere decir, ¿cómo hace Petro para lograr el 40% con la campaña que estuvo en contra? Esa creo yo que podría ser otra pregunta. Porque acusado de expropiador, acusado de que va a acabar con la economía, acusado de que va a repetir los gobiernos de Venezuela. Es decir, acusaciones de todo orden. Una campaña muy negativa. Yo creo que más bien sacó una votación importante para el tipo de campaña que hubo en su contra. Bueno, Pavel Rondón, muchísimas gracias por esta visita. Esperamos que pronto se repita. Gracias a ti. Es el 19 de julio. Exacto, El 20, exacto. perdón. Ya viene por ahí el 19 día de la segunda vuelta. Sí. Y será muy interesante, ¿no? Será muy interesante como hasta ahora. Porque ese es un cambio no solo para Colombia, para América Latina, Mm. inclusive para Estados Unidos. Estados Unidos ya está preocupado porque Estados Unidos, más que el petróleo, ahorita le preocupa el petróleo por la coyuntura que hay de guerra en Europa. Pero Estados Unidos, la gente cree que le preocupa el petróleo de Venezuela. No, a Estados Unidos lo que le preocupa es lo político, el tener el control desde Monroe hasta acá, es el control de esta zona porque es como ellos dicen, su patio trasero, más que los minerales, lo que les interesa, y a ellos les preocupa esa situación. Y Petro ha dicho que va a revisar el Tratado de Libre, no va a denunciar las relaciones con Estados Unidos, sino el Tratado de Libre Comercio porque ha puesto a Colombia a importar productos agrícolas y ha bajado la producción. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Pavel Rondón, internacionalista, analista político, ex embajador de Venezuela en Colombia. Amigos, volveremos.